gracias por no cambiar de canal. Continuamos con las informaciones. La afrodescendencia es un aspecto central de la identidad nacional dominicana. No solo se trata de los elementos culturales y artísticos aportados por miles de africanos diseminados por América, en especial en República Dominicana, sino que también conlleva las diferentes características físicas que definen la descendencia de esta población. Es así como surge el término de la afrodominicanidad. Pero es una realidad y es una herencia que constantemente es rechazada por los mismos dominicanos, a pesar de que elementos como el cabello rizo, el color oscuro de la piel, las curvas del cuerpo y demás son propios de nuestra cultura y de nuestra herencia ancestral. De alguna forma se ha promovido a través de los años un rechazo hacia la negritud. Todo esto provoca que la mayoría de los dominicanos prefieran ocultar su descendencia, sobre todo la mujer afrodominicana, y busca ajustarse más a un patrón de personas de otros países con una piel más clara y otras características. Sin embargo, es de esperarse que esto provoque situaciones de incomodidad y mucha discriminación. Contamos en nuestro estudio con la antropóloga Taira Vargas, quien vino a ayudarnos y a ampliar un poquito más este tema. Bienvenida, Taira. Gracias. Para nosotros es un honor que estés aquí trabajando este tema, porque este tema es vital y sobre todo en un país donde lamentablemente la negritud y todo lo que tiene que ver con la afrodescendencia es rechazado. Plantéanos la situación ya a nivel histórico. ¿Por qué tenemos tanto rechazo hacia la afrodominicanidad y sobre todo hacia el negro en nuestro país? ¿Por qué tenemos personas que dicen, no, yo soy indio claro? ¿Por qué mi cabello es tan rechazado? ¿Por qué tenemos todavía ese tipo de situaciones? Mira, ese rechazo a la afrodominicanidad hay que ubicarlo históricamente en la época de la dictadura de Trujillo. Okay. O sea, Trujillo junto a un grupo de la élite dominicana y de sectores de poder en el país deciden promover una visión de la nación dominicana de una manera hispanizante. Trujillo trajo españoles al país para hispanizar, para blanquear, incluso ubicándolos, les vendía la idea de que vinieran al país con muchísimas facilidades de repartición de tierra, repartición de ganado, dinero, todas las condiciones para blanquear el país y ubicándolos en toda la zona de la frontera. Llegó mucha migración española al país con esa idea de que necesitamos que esta gente que es negra se convierta en un poquito más clara. Entonces, ese era parte de su proyecto y además todo el tema de lo que fue la matanza de los haitianos y poder justificar esa matanza de miles y miles de haitianos como se dio en el 1937 tenía una justificación ideológica. Comenzar a venderle al pueblo dominicano de que los haitianos son personas negativas, son violentos, malos, son salvajes, son malos, hacen brujería y todo eso. Y nosotros no somos negros, ellos son los negros, nosotros somos los blancos, nosotros somos católicos tradicionales, nosotros no tenemos ningún tipo de práctica religiosa vinculada a esas manifestaciones. Toda nuestra cultura está sostenida en la hispanidad. Entonces, ese fue el proyecto trujillista que de alguna forma generó una división de la sociedad dominicana. Que todavía la tenemos ahora. Exactamente, porque ¿qué pasa? Que no pasó Trujillo, o sea, Trujillo murió, claro, lo mataron, claro, pero esas ideas no se mataron, esas ideas quedaron en esos sectores de poder, en esos sectores que todavía están presentes a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Esos grupos que dominaban todo lo que era la construcción ideológica de la sociedad dominicana, que eran historiadores, que eran intelectuales importantes, esos grupos están ahí, esos grupos todavía están presentes y Balaguer los reforzó, porque Balaguer también fue uno de los asesores de Trujillo en esta hispanización. Entonces, realmente es un racismo que viene desde hace muchos años y que nosotros como sociedad todavía estamos expresando, porque yo voy a un liceo y me encuentro una niña negra con la que no quieren jugar porque esa niña es haitiana. Y tú bien lo sabes, porque también, al igual que yo, trabajas con comunidades donde lamentablemente los haitianos y las personas negras son muy rechazadas. Sí, pero hay que destacar algo, o sea, yo creo que el tema del rechazo hacia el haitiano es parte de ese bombardeo, es parte de un bombardeo mediático,
pero en las comunidades donde viven haitianos y dominicanos, la gente convive en armonía, la gente se relaciona. Hay matrimonios, hay muchos matrimonios entre dominicanos y haitianos, entre dominicanos con haitianas, entre dominicanas con haitianos. ¿Y dónde está realmente la parte, vamos a decir, la parte del conflicto? ¿Dónde tú visualizas como antropóloga la raíz del conflicto? Porque tú dices que hay comunidades donde se conviven y donde la multiculturalidad es bien recibida. Entonces, nosotros que vivimos en otra parte, no vemos eso. Claro, tú vives en la clase media, ¿no? Exacto, en la clase media. Entonces, claro, es que yo te decía que cuando Trujillo, desde esa época, comenzó a dividirse la sociedad dominicana. Y está dividida. O sea, nosotros vivimos en varias sociedades. Entonces, una cosa es lo que se mueve en las redes sociales y que lo que se mueve en la clase media con respecto al tema racial, y otra cosa es lo que pasa en los estratos pobres con el tema racial. Por ejemplo, no, en cualquier liceo nuestro, en cualquier escuela, en cualquier comunidad, días de fiesta, por ejemplo, ahora que viene la fiesta de Anaísa, de Santa Ana, y la de San Santiago, dos santos importantes en la religiosidad popular nuestra, tú vas a ver muchos niños, jóvenes tocando atabales en las actividades culturales de su escuela o en las actividades culturales de la comunidad. ¿Tú sabes cuántos grupos de atabales hay en el país? Se estima que hay más de 400 grupos de atabales en el país, formados por jóvenes y por niños y niñas. Y tú vas a verlos en todas las comunidades del país. Entonces, eso es una manifestación de negritud. ¿Qué es un atabal para el que no es un tipo de tambor que está hecho, son 3 tambores que están hechos, 2 de ellos están hechos con cuero de chivo y uno con cuero de vaca. Entonces, esos 3 tambores son huecos abajo, son largos, o sea, llegan hasta la cintura, se tocan, la persona está parada tocándolo, y la parte no tiene 2 parches como la tambora nada más tiene un parche. El atabal tiene 2 parches la tambora y es pequeña, el atabal es grande, largo y solamente tiene un parche y abajo es hueco. O sea que realmente, y volviendo al tema para irnos realmente a la parte del racismo, ¿cómo tú ves que impacta el racismo en la sexualidad y sobre todo en la sexualidad de la mujer? Porque la mujer, de hecho, sufre discriminación por solamente ser mujer. Ahora, una mujer negra, afrodescendiente, me imagino que tiene que sufrir todavía más. Claro, yo creo que el impacto más importante tiene que ver con el tema de las relaciones de pareja. Sobre todo, relaciones de pareja donde hay personas que tienen familias clase media. En la clase media yo creo que se sufre mucho más. La mujer negra en la clase media sufre mucho más discriminación en términos sexuales y en términos de lo que puedan ser sus relaciones de pareja, por toda esta visión de muchas familias de que un negro en la familia lo que hace la ensucia, es dañarlo. Exacto. ¿Tú entiendes? Cuando debe existir en la familia una persona que venga a la familia que refine la raza. Sí, ese es el concepto, es el ¿no? Es un concepto totalmente racista. Entonces, ese tipo de discriminación afecta mucho. Pero hay otros temas interesantes sobre el tema de la sexualidad y la afrodescendencia, y es que el erotismo que tenemos en nuestra sociedad favorece mucho, en términos de lo que es la cultura popular, a las mujeres en los sectores populares, porque ellas están más empoderadas sexualmente que las mujeres de la clase media. Son más capaces de vivir su sexualidad con más libertad, porque en nuestra cultura popular la afrodescendencia es mucho más fuerte y eso favorece vivir la sexualidad con más libertad, con más apertura a cualquier tipo de práctica que favorezca el placer. Y con el asunto del baile, ahí tú te das cuenta. Exactamente. Entonces, eso no ocurre en las clases medias, donde hay más tabú, donde hay más represión, donde a la mujer se les reprime más en su forma de caminar, en sus gestos, y también no recibe una información, como no hay educación sexual en términos del sistema educativo de forma generalizada, no recibe información y educación que le favorezca a su empoderamiento.
¿Y cómo podemos, Taira, porque obviamente no tenemos educación sexual, tenemos que asumir esa realidad y de alguna manera respirar? ¿Cómo podemos valga la redundancia, cambiar un poquito ese escenario y desde las escuelas y desde las familias poder apreciar la multiculturalidad? Porque vivimos en un país donde hay un porcentaje muy alto de personas haitianas, donde tenemos que tener una sociedad pacífica, donde no tengamos tanta discriminación, donde una persona negra pueda ir a un restaurante y lo atiendan igual que atienden a uno que venga quizás de Europa. O sea, vamos a ver desde la antropología, ¿qué tú puedes aportar? Mira, yo pienso que es muy importante, por eso programas como estos, que los medios de comunicación asuman y las personas que puedan promover a través de las redes sociales, promover nuestra esencia y nuestra identidad multicultural, como tú bien planteas. Los haitianos son parte de nuestra nación, viven en nuestro país y han vivido a través de la historia y van a vivir. Y no solo los haitianos, somos un país de migrantes. Ahora tenemos somos muchos un venezolanos país que tiene presencia de gente, de personas de todos los países, de Europa, de las Antillas, de las islas, de todos lados. Y eso ha influido en nuestra gastronomía, en nuestras costumbres, en el color de la piel, en nuestros rasgos. Entonces, realmente reconocernos como una nación con una convergencia multicultural, exacto, reconocer esa realidad de nuestra identidad y fortalecerla, exacto, ¿no? Para que nosotros convivamos en tolerancia y convivamos en paz, ¿no? O sea, reconocer el aporte haitiano a nuestra cultura, reconocer el aporte árabe, reconocer el aporte de qué están haciendo los venezolanos en estos momentos, exacto, reconocer el aporte cubano, el aporte colombiano, el puertorriqueño, ¿me entiendes? El chino. El miedo de la invasión, que nos invaden, o sea, ese miedo que de alguna manera crea el rechazo y el odio, ¿cómo podemos eliminarlo? Es un discurso muy fuerte y las personas que te lo dicen tienen justificaciones políticas, justificaciones ya a nivel de población. ¿Qué tú nos puedes decir? Mira, yo pienso que primero ese miedo a la ocupación es un miedo viejo. O sea, exacto. Esa famosa campaña de que nos van a invadir, nos van a ocupar, proviene de la época de Balaguer. Sí. O sea, fue todo un plan bien planteado por Balaguer, donde se vendió el miedo a los haitianos, se vendió el que los haitianos podían regresar. Uh-huh. Ahora, si tú miras la historia, ¿tú sabes cuándo fue la ocupación? 1822. Se da la independencia en 1844. Pero a lo poco de la independencia, a los 15 años de la independencia, o antes de los 15 años, a los 13 años de la independencia, viene la invasión, la ocupación a España, uh-huh, la anexión a España. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, duramos con España aquí hasta 1861 que se da la restauración. Uh-huh. O sea, nos ocupa España, pero antes de Haití nos había ocupado Francia, nos había ocupado Inglaterra y España nos había ocupado por muchísimos años. Exacto. Luego de la restauración, nosotros vivimos la ocupación norteamericana 2 veces. Uh-huh. 1916 y luego en el 1965. Uh-huh. Entonces tú dices, ¿y por qué miedo a la invasión haitiana y no tenemos miedo a una invasión norteamericana, exacto, o una invasión española, o una invasión francesa o inglesa, cuando vivimos todas esas invasiones? Exacto, o sea que hay una situación que no... O sea, no hay nada que lo justifique, exacto, históricamente. O sea, exacto, y si tenemos a los haitianos en el país presentes en la vida social, en todos lados, y hemos estado conviviendo con ellos tanto tiempo de forma pacífica y no hemos recibido ninguna amenaza a eso. Exacto. Entonces, ¿por qué pensar que de repente van a llegar y van a matarnos? Taira, esto es un tema que pudiéramos de verdad pasarnos todo un día analizándolo, porque hay otros temas también que se relacionan, o sea que estás invitada cordialmente a otra entrega que podamos ampliarlo. Gracias por eso. Muchísimas gracias por tus aportes y seguiremos la conversación en otra entrega. Gracias. Como siempre, para nosotros un verdadero honor contar con Taira. Nuestra identidad cultural es aquello que nos define, que nos hace ser como somos. No podemos cambiar el legado de nuestros ancestros, por lo que rechazarlo, querer ignorarlo, nunca nos hará bien ni mejorará nuestras relaciones con los demás.
Es de suma importancia hacer las paces con nuestra afrodescendencia, apropiarnos de nuestra cultura y amar nuestras características. Solo así comenzaremos a disfrutar de una mejor sociedad que acepte a todo el mundo y celebre la diversidad. Con esto termina Respuestas y nos vamos muy contentos. Compartimos un contenido histórico, un contenido educativo y sobre todo que le va a aportar un poquito de felicidad. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que puedan visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, para que sigan aprendiendo más sobre este tema. Laine Félix se despide. Hasta la próxima.